El deterioro de la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Enrique Peña Nieto, a propósito de la llamada y la cancelación de la visita, la primera que iba a hacer el presidente Peña Nieto a Washington, ¿de qué manera afecta o se refleja en la séptima ronda de la renegociación del TLC que se lleva a cabo ahora en la Ciudad de México? Por lo pronto, hoy empezó ayer, el domingo, hoy, primer día, las noticias no son nada buenas y aunque desde el gobierno mexicano y el propio Congreso están tratando de mandar el mensaje de que están separados, de que una cosa es la relación bilateral y otra la renegociación y que van por rieles o por caminos distintos. La verdad es que hoy la primera reunión sobre reglas de origen fue bastante mala y poco alentadora, a pesar de que era uno de los temas más álgidos que se debían tratar en esta séptima ronda de renegociación del TLC. Vamos a entrarle, vamos a ver qué está pasando con la renegociación del TLC. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápidamente algunas de las declaraciones para contextualizar la discusión y regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. Y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, mándeme ahí sus comentarios, sus puntos de vista, lo que le parezca. Vamos pues, y regresando, iniciamos nuestro debate. La séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio se lleva a cabo en la Ciudad de México en horas decisivas para el futuro del mercado más grande del mundo en América del Norte, mientras se prepara el primer tramo de un muro que se construirá en la frontera entre Calexico, California y Mexicali en Baja California. La paradoja de pretender mantener las fronteras abiertas para el comercio y la inversión al tiempo que se cierran con muros que se separen a México y Estados Unidos resume las incongruencias y dificultades por las que atraviesa la relación bilateral. En efecto, la séptima ronda arranca en un momento tenso por la cancelación de la primera visita que realizaría el presidente Enrique Peña Nieto a Washington en la era de Trump, tras una tensa conversación telefónica en que el mandatario mexicano le pidió dar reversa a la afirmación de que México pagaría por el muro. Un total de 26 capítulos y 2 anexos sectoriales serán discutidos en los 9 días que durará la séptima ronda. El foro lo encabezan los negociadores de México, Kenneth Smith, Steve Berhel de Canadá y John Mell por Estados Unidos. Justo antes de empezar la séptima ronda, Trump regresó a su discurso anti-México al insistir en la construcción del muro y en sus críticas al tratado. Sin embargo, tanto el sector privado como la Secretaría de Economía confían en avanzar en los temas más complejos, en cerrar más capítulos y que las negociaciones concluyan en la octava ronda que se realizará en marzo en Washington. El desencuentro en la relación bilateral entre México y Estados Unidos podría precipitar la terminación anticipada del TLCAN o enfriar la negociación hasta después de las elecciones. ¿Qué esperar de resultados en esa ronda cuando la negociación parecía dirigirse a buen puerto las últimas semanas? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, equiparó a los inmigrantes con serpientes traicioneras al retomar una alegoría propia de su campaña electoral en su retórica anti-inmigración. Ildefonso Guajardo reiteró que hubo avances desde que terminó la sexta ronda realizada en Montreal a finales de enero y previo que se cerraran entre 5 y 7 capítulos, entre ellos los de telecomunicaciones, medidas sanitarias y fitosanitarias, aduanas y facilitación comercial y negocios electrónicos. Aunque el sector privado mantiene su optimismo en los resultados de la séptima ronda, prevé ceder poco en temas álgidos como el contenido regional en reglas de origen para la industria automotriz o estacionalidad en productos agroalimentarios. La correduría Moody's pronosticó que, si las partes no llegan a un acuerdo para abril, habría 3 escenarios posibles. 1. La demora. Las negociaciones continúan y finalizan en 2019 con la actualización del TLCAN. 2. Acuerdo bilateral. Estados Unidos sale del tratado y opta por un acuerdo bilateral con México. Y 3. Escenario conflictivo. Estados Unidos y México no llegan a un nuevo acuerdo comercial, generando la imposición de cada una de las partes de aranceles punitivos y posiblemente mayores. Agregó que la industria de la construcción y la inversión extranjera directa constituyen los rubros que resultarán más afectados en caso de que se genere una recesión económica en México si el TLCAN queda cancelado. Con opiniones encontradas y arrancamos también la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Una semana que muchos han anticipado como definitoria para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Será?
no estamos tan seguros porque hoy que arranca lento, arranca con algunos tropiezos como por ejemplo en la discusión sobre las reglas de origen, pero sobre todo porque trae unos antecedentes de las declaraciones del presidente Trump en los últimos días, reiterando sus posiciones anti-TLC, anti-Telecán y al mismo tiempo, pues lo que usted ya sabe, esta desaveniencia que llevó a la cancelación de la primera visita que haría el presidente Peña Nieto a Washington. Vamos a entrarle a ver qué va a pasar en esta séptima ronda. 9 días que comenzaron ayer de negociación aquí en la Ciudad de México y por supuesto me da muchísimo gusto que esté con nosotros como siempre Paco Rosenzweig. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Pepe. Un placer, porque además, pues usted sabe, está metido en la negociación y se da el tiempo para poder estar acá platicándonos cómo van las cosas. Muchas gracias, Paco. Y muchas gracias, por supuesto, Aribel Contreras. Muchas gracias. Al contrario, José. Es coordinadora de Administración de Negocios Internacionales de la UIA, de la Ibero. Es correcto, José, un honor estar aquí acompañándolo a ti, a tu auditorio, Francisco. Muchas buenas noches. Pues vamos directo y la verdad es que uno llega a esta ronda diciendo, a ver, ¿de qué manera el evidente desacuerdo, por decirlo menos, entre Trump y Peña Nieto se va a reflejar en este proceso, digamos, que se ha querido mantener, digamos, siempre bajo el halo de se trata de un asunto técnico que va por su propio camino? Hoy la misma senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, salió a decir, no, lo que ha pasado entre la relación bilateral no tiene que afectar ni va a afectar a la negociación. ¿Qué opinas? Bueno, ¿se puede desligar Juana y Chana en este caso? Bueno, claramente es un tema que desde el principio México ha dicho que el muro no está ni puede ser parte de negociación alguna, y menos de un tratado de libre comercio como es el de América del Norte. Me parece que claramente, pues bueno, no ayuda a que los ánimos sean los más idóneos, pero también estoy convencido que esta ronda en México debe ser una ronda positiva. Ya se ha señalado la expectativa de lograr cerrar entre 5 y 7 capítulos. Es lo que dice Guajardo. Y a mí me parece que es una evaluación correcta en el sentido de que hay mucho trabajo técnico que no se ve, mucho trabajo mediático que no se informa, y realmente, salvo los famosos 5 temas controversiales, pues la realidad es que hay mucho trabajo detrás. Ya se refería que hay 26 capítulos, más de 30 mesas, y en ese sentido creo que en esta ronda debería haber oportunidad de cosechar los avances que a nivel técnico, insisto, no político, se han venido trabajando por parte de los 3 países. ¿Cómo ves? ¿Vamos a cosechar al menos avances técnicos como le gustaría ver a Paco de esta ronda o no? Pues mira, José, yo la verdad es que he venido diciendo desde la primera ronda que yo veo muy poca acción, mucha bla, bla, bla. Nos encantaría obviamente ver más resultados. Se había dicho que entre 5 y 7 rondas se iban a lograr resultados concretos. Cada ronda escuchamos lo mismo, que ahora sí vienen los temas álgidos, que ahora sí finalmente se va a destrabar los temas más complicados. Ya estamos en una séptima ronda y apenas hay escasos 4 capítulos concluidos, muchos temas en etapa por concluir, y pues estos temas álgidos que mencionaba Francisco difícilmente en esta ronda se destraban. Ya nos fuimos a una 8ª ronda. Me queda claro que la intención por parte del gobierno mexicano es que esto fluya, esto se concluya, igualmente por parte del gobierno canadiense, pero lo que hemos venido viendo pues es que a estos temas tan sinuosos y esta postura tan inflexible y tan dura por parte del equipo negociador de Estados Unidos ha impedido que se avance más de lo que se esperaba. Así que, de igual manera, yo lo que visualizo es que como la agenda política y la agenda comercial se han venido entrelazando por parte del presidente estadounidense, no ha permitido que el tema de migración, con el que no estamos de acuerdo, que es el muro, etcétera, siguiera su curso. Todo el tiempo, antes de una ronda, vemos declaraciones del presidente estadounidense, temas políticos que obviamente vienen a impactar y se entrelazan con la agenda comercial que es el Telecán. Entonces esto sin duda, pues obviamente viene a ser piedras en el camino, rosales con grandes espinas, y aunque seamos muy optimistas, difícilmente veo que en el 2018 podamos estar hablando de un texto definitivo. La verdad es que hoy, por lo menos hoy,
Paco, el optimismo no se reflejó en los mercados, todo lo contrario, hubo cierta presión sobre el tipo de cambio y al final de la jornada también hubo un descenso del índice de la Bolsa de Valores. Se había logrado mantener incluso en las últimas semanas con declaraciones fuertes y eso bastante estable, pero hoy sí se movió. Y es que seguramente no están muy optimistas. Bueno, ahí hay dos fenómenos, ¿no? Primero el global, el comportamiento global de los mercados, que es un tema que no está necesariamente vinculado al Telecán. Es un tema que ya vimos algunos ajustes al tema del Dow en las últimas semanas y que claramente pareciera que para Trump el indicador más importante sobre cualquier otro es el Dow. Entonces, evidentemente, en la medida en que las negociaciones del Telecán no vayan bien, desde luego hay una afectación claramente más hacia los socios comerciales de Estados Unidos que a su propia economía. Pero a mí sí me parece que hay avances importantes a nivel técnico. O sea, hay mucho trabajo ¿Cuáles dirías son los principales avances si tuvieras que hacer, digamos, una relatoría muy rápida? Lo que te lleva a ser optimista o que piensas que puede ser o significar un paso adelante. Es que mira, hay una serie de estos cerca de 30 capítulos, hay una serie de reuniones que se han tenido. Hay que recordar que los equipos de negociación se reúnen al menos pues más de una semana, entre 7 y 10 días cada vez, la más reciente en Montreal. Y el hecho de que no haya grandes anuncios, a mí me parece que no está vinculado con el avance técnico, sino que está vinculado a la forma en que Trump quiere ver cómo van a evolucionar los 5 famosos temas que para él son relevantes. Entonces, eso, en mi perspectiva, no ha impedido que haya avance técnico, pero claramente a mí me parece que en la mitad de los capítulos que están negociando hay un avance muy importante. Ya lo decía el secretario Guajardo, cerca de 5 o 7 capítulos se pueden cerrar. Si lográramos cerrar el tema de energía, el tema de telecomunicaciones, el tema de coherencia regulatoria, medidas sanitarias, fitosanitarias y algunos otros, me parece que sería un gran entregable que 2 de las grandes reformas de este sexenio se puedan consolidar. Porque hay que recordar que pues, el tema energético es uno de los temas más relevantes de esta renegociación. Hace 25 años quedó excluido y el hecho de que ahora quede incluido y quede con la posibilidad de que esté reproducido en los términos de la Constitución y la legislación secundaria, creo que es un avance importante. Ahora bien, el hecho de que haya avances técnicos, desde luego, no prejuzga que se requieren acuerdos políticos. Claro. Y ahí es donde el tema está pues, en una arena ya distinta a la comercial y ya son una serie de factores los que inciden en este tema, ¿no? Bueno, pues ahí está, por ejemplo, lo que sucedió hoy, lo que entendemos que sucedió hoy, y es que la parte de reglas de origen no avanzó y tendrían que haber comenzado por eso. Es uno de los temas más álgidos de esta negociación. Uno de los 5 que preocupan pues al menos el de mayor valor económico. El valor económico y además donde Donald Trump ha puesto especial énfasis cuando habla del tema de su déficit comercial. ¿Qué significa que hoy se haya, digamos, a ver, ¿qué palabra puedo usar? ¿Abortado? ¿Suspendido? ¿Postergado? ¿Cuál es la palabra? El análisis de las reglas de origen. Salieron huyendo, diría yo. ¿Sí? Se esperaba por parte del equipo negociador canadiense, José, de que pusieran en la mesa la propuesta de que el valor agregado de tecnología e investigación pudieran ser 2 factores clave para poder sumar la regla de origen en el sector automotriz. Recordemos que actualmente el porcentaje es de 62.5% y que la propuesta estadounidense es del 85%. Veíamos que en estas 6 rondas previas se había venido atorando el tema. La propuesta canadiense a mí se me hacía bastante atinada porque reconocía y hacía una distinción entre los automóviles de combustión interna, es decir, los tradicionales, con los vehículos eléctricos, es decir, que el consumo de componentes electrónicos, además de la batería, forzosamente son componentes que se tienen que importar. Para abrir un poco la negociación. Es correcto. ¿Por qué? Porque México, Canadá y Estados Unidos importan muchos componentes electrónicos de China, Japón y Corea. Es decir, hoy en día no existen proveedores que geográficamente estén ubicados en México, Canadá o Estados Unidos. Entonces, esta puerta de posibilidad que Canadá quería abrir sobre vayamos a incrementar el contenido regional a través de sumarle la parte tecnológica y la parte de investigación, a mí se me hacía una propuesta muy atinada. Creí, de hecho, que el equipo negociador de México lo iba a adoptar y que ese iba a ser el frente. A ver, pero es que ahí yo me perdí, la verdad, y voy contigo sobre esto, porque incluso declaraciones contradictorias los últimos días. Por ejemplo, se decía que
el gobierno mexicano traía una propuesta que iba a llevar a la mesa de negociación sobre justamente reglas de origen. Y de repente salió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y dijo, pues yo no sé, la verdad es que no la hemos visto, no sé de qué estamos hablando. No, bueno, a ver, o sea, un principio esencial en la Secretaría de Economía es que no se hacen planteamientos a las contrapartes de otros gobiernos si no está previamente consensuado con el sector privado. La propuesta que refiere Maribel es una propuesta que se hizo en Montreal y efectivamente busca privilegiar la innovación y desarrollo para vehículos autónomos y para vehículos eléctricos. Ajá. El problema es que el resto de los vehículos que utilizan recursos fósiles, gasolina, combustóleo, pues quedaban excluidos, ¿no? Y claramente, pues Lighthizer dijo que no era una propuesta seria. El encono que hay entre Canadá y Estados Unidos es enorme y así lo dejó claro tanto el país visitante a través de Lighthizer como el país anfitrión. Y me parece que el problema que tenemos es ese. O sea, más allá de que México y Estados Unidos puedan ir avanzando en el tema comercial, claramente se requiere un acuerdo trilateral. Y específicamente en el caso de autos, me parece que el tema es fundamental, junto con el resto de los temas controversiales, que pueda haber algún tipo de avance. Esto no implica ceder en las modificaciones propuestas por Estados Unidos a los temas tanto de solución de controversias, capítulo 11, 19, 20, temas de reglas de origen, temas de estacionalidad para productos frescos, pero sí es importante que haya una señal de seguir avanzando, porque si no podemos llegar a un nivel de frustración importante en el caso de Lighthizer o Estados Unidos, en donde si no logramos que haya una continuidad en la negociación en algunos temas que puedan ser importantes en términos del planteamiento por parte de Canadá y México, sí se corre el riesgo de que pues, los incentivos a la frustración del señor Trump sean cada vez mayores. Y hay que recordar que Lighthizer y Trump son las dos personas más afines en términos ideológicos, en términos comerciales. Entonces, esa fórmula no es favorable, aunado a que acaban de ascender a Peter Navarro, que si bien está enfocado más a la parte china, pues su filosofía sobre el comercio tampoco es la idónea. Es un proteccionista. Es correcto. Por Rosenzweig, él es cercano, ¿cómo podemos decir? Cercano a la negociación por parte de la cúpula empresarial. Así es. Y Aribel Contreras, de negocios, la coordinadora de admisión de negocios internacionales de la Ibero. Creo que me quedé contigo y es, a ver, si como vemos uno de los temas más candentes no va a avanzar en estos 9 días, que son las reglas de origen, hacia adelante están poniendo ya algunos escenarios, en concreto quien bajó los escenarios fue Moody's, diciendo, ya no me voy a referir al tipo de cambio que dijo en caso de que no caminara, sino, a ver, primero demora. Si hay demora, y esto se va al 2/19. Escenario B, un acuerdo bilateral México-Estados Unidos. Ya no trilateral. Y escenario C, rearme arancelario. Así es, José. Yo la verdad... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde lo ves tú? Yo vengo sosteniendo la hipótesis de que Estados Unidos no se va a salir. Esta presión y estas amenazas son meramente una estrategia de negociación comercial. Le conviene a Estados Unidos seguir dentro del Telecan que estar sin el Telecan. ¿Pero le conviene la demora o no? La incertidumbre a ningún país le es favorable, y menos a México en estos tiempos preelectorales y a México, pero Estados Unidos, o sea, a ver, en concreto, ¿tú crees que Estados Unidos, respecto al primer escenario, haya dicho ya, esperemos a el cambio de gobierno? No, yo creo que va a seguir, van a avanzar hasta donde la propia negociación se lo permita, porque ellos también, como van a tener elecciones intermedias, ellos ahorita primero quisieron meter un acelerador, que en pocos meses metieron 5 rondas, y posteriormente yo creo que el propio presidente en una ocasión, en enero, declaró que le iba a dar esta pausa a México por la cuestión electoral, así que Estados Unidos va a seguir, y sé que se ha hablado mucho del plan B. Obviamente siempre es bueno considerar este plan B, que es que México se cubriría bajo la normatividad de la Organización Mundial del Comercio, donde México saldría mucho más cobijado en cuestión arancelaria y no arancelaria que Estados Unidos. Entonces, precisamente por esta opción y este planteamiento de que México se cubriría con el paraguas de la OMC, es que Estados Unidos lo sabe y Estados Unidos perfectamente conoce que en términos arancelarios no le convendría estar bajo la normatividad negociada dentro de una OMC que con todas las bondades negociadas en un NAFTA.
o un Telecán. Por lo tanto, yo sigo sosteniendo al día de hoy, a pesar O sea, de no las estás, reglas de no estás en origen, ninguno de los escenarios de Moody's. No, para nada. Ninguno. Estados ¿Tú, Paco? Unidos sigue. ¿Cómo lo ves, Paco? Yo creo que la negociación tiene que privilegiar la sustancia. A nosotros lo que nos interesa es un tratado que sea útil, que sea benéfico, que tenga sustancia. Y yo creo que eso es lo que nos debemos de fijar. Me parece que lo importante es que sea un tratado, insisto, con sustancia. Pasaron ya 25 años. Creo que hay temas que pueden irse resolviendo, acomodando, pero claramente es preferible no tener un tratado a tener un tratado en donde pues haya Esa ha sido la posición una que se ha ido merma. ahí como avanzando dentro de la delegación mexicana, ¿verdad? Se la oía cada Serra. Creo que es que Serra tiene- Puche es el que metió el primer puyazo. Pues mira, tiene que haber un acuerdo que valga la pena que renegocies para mejorarlo después de 25 años. Un acuerdo que implique mantener disposiciones menos favorables a las que están vigentes desde hace 23 años, pues no tendría mucho sentido. A mí me parece que no debemos ser catastrofistas, pero sí es bien importante medir el temperamento de los Estados Unidos a través de su presidente, no se puede subestimar. Y me parece que la decisión va más allá de cómo avanza la mesa de negociación. Me parece que amerita más poner atención a los temas de política interior en Estados Unidos. Hay que recordar que no solamente hay elecciones en México, también hay elecciones en Canadá, en Ontario y Quebec, de donde es el señor primer ministro Trudeau. Ajá. Y después vienen las intermedias de Estados Unidos en noviembre. Entonces, me parece que las decisiones sobre el NAFTA, al menos desde una parte política, en Estados Unidos están más vinculados a cómo va avanzando con sus constituencies el señor Trump, a los eventos de cómo van acordándose temas entre los tres países. Creo Pero que es fíjate- un tema importante. Pero fíjate los términos que se han puesto sobre la mesa en medio de estos escenarios. Una, dices, hay que, digamos, medir el temperamento. Antes habías dicho el grado de cuidado con el grado de frustración que pueden acumular negociadores de amplísima trayectoria como Lighthizer Sí. y la propia frustración del presidente norteamericano. A ver, tú que eres experta en negociación internacional, estos factores, ¿cómo están jugando aquí? La Pues- frustración, el temperamento, Sin duda, el ánimo, yo creo que el el equipo estómago. negociador mexicano ha sido bastante prudente, bastante cauteloso en poner los temas sobre la agenda, porque cada día que hay un tweet nuevo por parte de la cuenta del presidente estadounidense, no sabemos cómo van a reaccionar los mercados financieros, cómo esto puede afectar la siguiente ronda, pero sin duda aquí yo creo que lo importante es no tanto si amaneció de buenas, de malas, su temperamento enojón, su ignorancia, que yo siempre he dicho, ahí siempre lo que habla en él es la ignorancia. Y aquí yo la verdad es que resalto es esta paciencia y esta cordura por parte de los mexicanos que han estado aguantando, Pues sí, pero me imagino, sosteniéndose, oye, pero también se frustrarán, caminando. ¿no? Por También experimentarán supuesto. frustración, ¿o no? No, por supuesto, ¿Eh? yo creo Y que todos es- los mexicanos estamos así. Y ahí, Frustrados. o sea, vale la pena, aclararlo. O sea, no me refiero a si uno amanece de buenas o de malas. O sea, el temperamento medido desde el punto de vista que pasan 6 rondas y no hay avances, Exacto. pasan 7 rondas y no hay avances, pasan 9 rondas o las que tengan que hacer. Y entonces ahí ya no es un tema de 1 o 2 días, sino es un tema de un temperamento que se acumula y que al final del día, yo insisto, depende mucho de la situación en la que se encuentra el señor Trump en Estados Unidos. O sea, yo insisto, técnicamente creo que hay avances muy importantes, sin embargo hay cuestiones que trascienden la parte técnica y ahí es donde existe un conjunto de elementos que, bueno, los que se dedican al tema de la política tendrán que buscar cómo pueden ir atando los cabos. Claramente se ve muy retado el escenario. Temas que se tienen que meter, y uno de los temas que sigue siendo complicado, sobre todo para México, y lo volvió a reiterar Canadá, es el tema laboral. Así es, sin embargo, Esto, José, a ver, en esta séptima no entra el tema laboral, Sí, ¿O sí? es parte de los temas. álgidos. Yo no lo catalogaría como álgido. Ah, no, o sea, sientes que hay bastante, digamos, ese es uno de los que habría avance, ¿de acuerdo? A mí me O sea, parece incrementar que, los salarios en México, esa es la petición. No, bueno, a ver, pero esa no es la petición a de conocimiento de algunos de los gobiernos de América del Norte. Es la posición de algunos líderes de Canadá, en donde a menos 18 grados salieron a marchar para pedir incremento salarial en Canadá y en otros aspectos de condiciones de trabajo. Entonces,
Otra vez, una es la pista política y de intereses de posicionamiento mediático y otra es la pista técnica. En la parte técnica yo lo que te puedo compartir es que van avanzando desde una perspectiva razonablemente buena. La parte laboral. Sin mayores aspavientos. En cuestiones, yo diría, de normatividad y condiciones laborales. Sin embargo, el tema salarial, desde la cuarta y quinta ronda se estaba mencionando. La prensa, obviamente, fue quien más se enfocó al tema de que si México estaría dispuesto o no a subir los salarios en México. Sin embargo, sabemos perfectamente que no es un tema donde se va a resolver dentro del Telecán, porque los salarios mínimos en México se resuelven a través de una comisión reguladora de salarios. Entonces, aquí el cuestionamiento mucho ha venido diciendo y siendo, complementando lo que dijo Francisco atinadamente, es que obviamente hay una gran presión por parte de los sindicatos estadounidenses, canadienses, por el tema de que consideran que como la mano de obra es muy barata en México, sí, ellos consideran que no pueden ser competitivos y que hay un dumping a través de una mano de obra. Sé que se quedaron con ganas de la renegociación, la séptima ronda de renegociación del TLC, que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando con Aribel Contreras, coordinadora de Administración de Negocios Internacionales de la UIA, de la Ibero, y con Paco Rosenzweig. Me quedé contigo, tú querías rebatir sobre los salarios. Sí. Las demandas de afuera de subir los salarios acá. Básicamente, me parece que es muy importante desvincular el tema de los salarios mínimos de la negociación comercial. Todos aquellos sectores e industrias que están vinculados al comercio exterior y aquellos que reciben inversión extranjera directa reciben un salario muy por arriba de los que no están vinculados a ello. Y una muestra muy sencilla es, si nos vamos del centro de la Ciudad de México o vamos del centro del país al norte, claramente los salarios que se pagan a la industria manufacturera, incluso también a la del campo, es muy por encima de aquellos que no están vinculados a ella. Si te vas al sur, pues claramente los beneficios de la globalización o del comercio internacional no han llegado. Y ahí quizá es más un reto de cómo ir diversificando, quizá a través de estas zonas económicas especiales, pues la posibilidad de atraer inversiones, atraer manufactura, atraer otro tipo de oportunidades de infraestructura. En concreto, la negociación, ¿qué es? ¿Dónde está, digamos, la parte que te da optimismo? ¿Hay acuerdos sobre normas? En principio, los acuerdos que México es parte ante la Organización Internacional del Trabajo, México los ha honrado, los honrará, y es lo que está sobre la mesa. Hay elementos... ¿Es el artículo 89 de la OIT? No, bueno, es un conjunto de acuerdos internacionales, no solamente eso, más la reforma constitucional que hubo recientemente en materia laboral y todos los avances que ha habido en los últimos 25 años en México. Es decir, o sea, no es como que haya una fotografía de 1993, el año previo en que entró el Telecán, y hoy, no, ha habido un paso muy importante, como decíamos hace rato, del tema de energía, del tema de telecomunicaciones. O sea, hay un progreso importante y hay veces que ese progreso a veces no están familiarizados en otros países, lo cual es normal. A mí a lo mejor me preguntas de una serie de cuestiones que se lograron en Estados Unidos o Canadá o Europa y probablemente pues, tengo alguna noción, pero no estoy familiarizado en los detalles. Entonces yo lo único que digo es, hay que tener cuidado de desvincular claramente los salarios mínimos de lo que es una negociación de un tratado de libre comercio como el de América del Norte, y dos, sobre la mesa no hay ninguna propuesta que esté vinculada. ¿Y lo están teniendo claro los canadienses y los norteamericanos? La información que tenemos a nivel de los tres países es que está claro. Insisto, siempre habrá líderes sindicales que estarán buscando pues una agenda nacional, como es el caso de Canadá con Unifor, para empujar algunas concesiones que están buscando que se le otorguen a ese sindicato. Ahora, voy hacia la recta final y ha habido avances, desde luego. No es la misma fotografía de 93 a hoy, pero en nada, porque al mismo tiempo que estamos renegociando que se mantenga este desarme en salario, hoy están comenzando a construir o preparando la construcción del primer prototipo de muro, o sea, de barrera en la frontera. Vamos con tu último comentario. Esto, o sea, esa imagen te lleva a tener esperanzas de que termine en esta o nos vamos a la próxima, y en todo caso terminaría antes de las elecciones o no. Mi visualización es que no va a acabar en el año 2018, le tocará al nuevo equipo de gobierno mexicano entrante. Sí, entonces tú estás en el escenario de demora. Se demora la conclusión hasta 2019. Sí, claro, y va a haber una octava, una novena y hasta una 10ª ronda por cuestiones técnicas, por cuestiones de la agenda del comercio, pero Estados Unidos no va a activar el artículo 2205 del Telecán, que es salirse.
sí va a continuar las negociaciones, en ese sentido soy optimista, a pesar de los temas álgidos. El muro, sin duda, va a ser un tema para el gobierno de Estados Unidos, pero no es un tema de la agenda bilateral. O sea, para México no es un tema, y muestra de ello es que se canceló la visita de nuestro presidente a Estados Unidos. La misma pregunta no se la puedo hacer a Paco porque está en la negociación y eso no se vale, pero lo que sí le puedo preguntar es, tú has hablado de frustración en los negociadores norteamericanos, si tuvieras que poner, digamos, si tuvieras un termómetro, ¿en qué temperatura crees que vaya del 1 al 10? El grado de frustración de Lighthizer. No, me parece que todavía estamos lejos de ello, la verdad, bastante bajo. Pero el tema no es ahora. Pero hoy se te fue el de las reglas de origen. Y, bueno, parece que la temperatura la traía. A ver, no cierto, si como Trump en la llamada telefónica, pero si no hay un acuerdo con la industria automotriz, no solamente de México, sino a nivel de América del Norte, pues no tiene sentido negociar un tema si no tienes el apoyo del sector privado. Entonces, no es una señal quizá que hubiera querido, pues como parte del proceso de negociación, pero claramente tienes que tener consensos para avanzar en una industria tan importante como la automotriz. Pero por otro lado, el tema no es hoy, insisto, el tema es que si siguen pasando rondas y no logramos avanzar en los temas álgidos, cualquiera que sea la posible fórmula exitosa para los tres países, pues naturalmente sube la preocupación. Sube la temperatura. No porque yo esté pensando que puede haber una denuncia, sino porque simplemente va a llegar el momento en que va a decir alguno de ellos, ¿para qué me siento si Canadá y México me dicen no? Entonces, bueno, ya me tengo que ir. Muchas gracias. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Paco Rosenzweig. Muchas gracias, Alibert Contreras. Gracias a usted. Nos comió el